Bien, entonces, en esta clase lo que vamos a hablar es de los efectos de las obligaciones. Ya lo definimos, que es en la clase pasada, o de qué hablamos cuando hablamos de los efectos de las obligaciones, y hablamos de aquellas consecuencias que se derivan de la relación jurídica obligacional y que van a operar tanto con relación al deudor como con relación al acreedor. Con relación al acreedor van a funcionar o van a aparecer estas consecuencias como una serie de dispositivos que lo que tienden es justamente a satisfacer el interés del acreedor, y con relación al deudor van a aparecer estos efectos como una serie de dispositivos que lo que van a permitir es justamente garantizar al deudor la posibilidad de cumplimiento, es decir, como un deber, un derecho que es correlativo con su deber de cumplir. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de efectos? Hablamos de consecuencias que van a operar con relación al deudor y con relación al acreedor. Estos efectos o consecuencias van a poder operar desde el nacimiento mismo de la obligación o ser operativos con posterioridad. Esto ya lo hablamos la clase pasada, pero lo volvemos a reforzar. Los efectos, entonces, pueden ser inmediatos. ¿Y en qué obligaciones van a ser inmediatos? Bueno, en las obligaciones que sean puras y simples. Nosotros también ya aclaramos que las obligaciones pueden ser puras y simples o pueden estar sujetas a alguna modalidad. ¿Sí? ¿Cuáles son estas modalidades? Bueno, puede ser que la obligación sea una obligación condicional, y esto de lo que hablamos la clase pasada también. ¿Cuándo una obligación es condicional? Cuando está supeditada al acaecimiento de un hecho futuro e incierto. ¿Qué quiere decir esto? Las obligaciones condicionales, las vamos a ver más adelante, casi al final de la materia, cuando veamos clasificación de las obligaciones, pueden estar sujetas a una condición, ¿sí? En realidad a un hecho condicionante, que es un hecho futuro e incierto. ¿Esto lo vieron? ¿No? Bueno, ¿qué es esto de que un hecho futuro e incierto? Es un hecho que todavía no sucedió, ¿sí? La característica del hecho condicionante es que es un hecho que no sucedió, más allá del conocimiento o desconocimiento de las partes, ¿sí? Porque yo puedo decir, eh, no sé, cuando se hunda un barco, que en realidad se hundió, pero yo no lo conozco, no conozco esa situación, bueno, deja de ser un hecho futuro, ¿sí? Para pasar a ser un hecho pasado porque ya sucedió. Acá hablamos de un hecho que es futuro, que todavía no sucedió, ¿sí? Y que es incierto en el sentido de que no sabemos si va a suceder o no, ¿sí? La incertidumbre está dada justamente por esta cuestión, ¿sí? Por la circunstancia de que puede o no suceder. Y la característica... Claro, perdón, profe, creo Sí, que dio el ejemplo de cuando uno compra una cosecha futura en un campo. claro, sí, Creo pues que sí, lo vimos, pero con el ejemplo, quizás no teníamos la definición así. claro. Eh, eh, en este tipo de obligaciones, lo que está supeditado al acaecimiento de un hecho futuro incierto puede ser el nacimiento o la extinción de la obligación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La obligación nace o se extingue si ese hecho condicionante sucede o no sucede, depende de cómo esté sujeta a la obligación. Les voy a dar un ejemplo. Si yo digo, eh, si vos te recibís de abogado el, el el 12 de diciembre de 2025 yo te regalo un auto, ¿sí? Bueno, estamos supeditando, ¿sí?, a un hecho que es futuro y que es incierto en el sentido de que puede o no suceder, ¿sí? Porque se puede o no recibir la persona. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si la condición es suspensiva, lo que quiere decir es que frente al acaecimiento del hecho futuro incierto, ¿sí?, cuando ese hecho futuro e incierto se produce, nace el derecho. ¿Sí? Entonces, si yo digo, si te recibís de abogado el 12 de diciembre y el 12 de diciembre te recibís de abogado, bueno, entonces nace el derecho. ¿Sí? Ahora, si yo digo, te regalo un auto para que vos vayas a la facultad, pero si el 12 de diciembre no te recibís de abogado, acá el hecho condicionante es no recibirse de abogado. ¿Sí? No es recibirse, sino no recibirse. Entonces, si el hecho condicionante se produce, quiere decir que
llega el 12 de diciembre y no se recibe de abogado, me lo tenés que devolver. ¿Sí? Entonces, ahí la condición es resolutoria, porque se extingue el derecho. En uno nace y en otro se extingue. ¿Se entiende? Hay otras obligaciones que están sujetas a modalidad, como son las obligaciones a plazo. Pero en las obligaciones a plazo, ¿sí? Lo que está supeditado al acaecimiento del plazo, que es el tiempo final, eh, si la obligación es a plazo y el plazo es expresamente determinado, decimos, bueno, el 12 de diciembre me tenés que pagar 100.000 pesos. Bueno, ahí lo que va a suceder es que lo que va a estar supeditado al plazo no es la existencia de la obligación, sino la exigibilidad de la obligación. En las obligaciones condicionales, no va a existir hasta tanto se dé el hecho condicionante. En las obligaciones a plazo, la obligación existe, solo que no se va a tornar exigible, sino hasta el acaecimiento del plazo establecido, expresamente en ese caso. ¿Se entiende? Entonces, a partir del 13 de diciembre, la obligación se torna exigible si no se cumplió el 12, y bueno, eso acarreará eh, las consecuencias que tienen que ver justamente con estos efectos o estas consecuencias de las obligaciones. ¿Sí? Acá hablaríamos de los efectos o la serie de dispositivos con las que cuenta el acreedor tendiente a satisfacer su interés. ¿Vamos bien? ¿Entienden cómo se empieza, digamos, la materia de alguna manera a vincular, ¿sí? O amalgamar? eh, y empieza, digamos, a cerrar como un círculo, ¿sí? Todos los conceptos que vamos viendo, de alguna manera empiezan a encastrar dentro de este rompecabezas que es la materia de obligaciones. ¿Estamos bien? Entonces, volvemos a retomar. Si la obligación es pura y simple, no está sujeta a ninguna condición, los efectos van a ser inmediatos. Si yo voy y compro algo y, y el deudor de la entrega de la cosa y acreedor del precio, en ese momento me tiene que entregar la cosa y ahí se, se extingue la obligación en el sentido de que los efectos que generan son de carácter inmediato. ¿Sí? Eh, Ahora, si están sujetas a una modalidad, habrá que ver qué tipo de obligación es que esté sujeta a una modalidad, y en ese caso los efectos van a ser diferidos, no inmediatos. ¿Ok? Bueno, ¿entre quiénes se producen los efectos de las obligaciones? Bueno, acá ya se empieza a complejizar un poco la cuestión porque vamos a ver que hay un principio que es que eh, las obligaciones tienen un carácter relativo, es decir, que solamente generan efectos entre las partes. Y acá vamos a ver qué es lo que dice el código y vamos a ver cuáles son las excepciones que plantea. El código en el artículo 1021 dice, el contrato solo tiene efectos entre las partes contratantes, no lo tiene con respecto a terceros, excepto en aquellos casos en los cuales lo disponga la ley. Situación de los terceros, artículo 1022, el contrato no hace surgir obligaciones a cargo de terceros, ni los terceros tienen derecho a invocarlo para hacer recaer sobre las partes obligaciones que éstas no han convenido, excepto disposición legal en contrario. Entonces, nos tenemos que quedar con que el principio es el de los efectos relativos de los contratos, es decir, que los contratos van a generar efectos solamente entre las partes y que se va a extender a quiénes. Las partes y quiénes más. Los Y a los sujetos. terceros. No, los terceros No, dijimos que no. a nadie. Tiene efecto sobre entre las partes, a no ser que esté declarado Entre las o partes y sea, quién. ¿Quién más? Y la ley. No, y los sucesores, ¿sí? Ah, Recuerden que los sucesores continúan a la persona del causante, tanto en sus créditos como en sus deudas. Si el deudor
bueno, si el fallecido era deudor, bueno, sus herederos eran deudores, y si el fallecido era acreedor, sus herederos serán acreedores, ¿sí? Es decir, a ellos sí se le van a poder extender los efectos de las obligaciones. Es decir, que no puede serle opuesta a la obligación ni perjudicar a terceros. El tema es que hay excepciones, ¿sí? Una de estas excepciones va a estar dada por el contrato a favor de un tercero, regulada en el artículo 1027 del Código Civil y Comercial, que habla de la estipulación a favor de un tercero. Fíjense en que el artículo 1027 dice, es decir, cuando nosotros en el examen les preguntemos, ¿sí?, efectos de las obligaciones, bueno, ustedes van a tener en claro que se aplica el principio de los efectos relativos solo entre las partes y sus herederos o sucesores, ¿sí? Sin embargo, hay situaciones excepcionales, como por ejemplo, ¿cuáles? Esta, la de los contratos a favor de un tercero o estipulaciones a favor de un tercero del artículo 1027. Eh, Dice, si el contrato contiene una estipulación a favor de un tercero beneficiario determinado o determinable, el promitente es el que promete, ¿sí?, le confiere los derechos o facultades resultantes de lo que ha convenido con el estipulante, ¿sí? El estipulante puede revocar la estipulación mientras no reciba la aceptación del tercero beneficiario, pero no puede hacerlo sin la conformidad del promitente si éste tiene interés en que ésta sea mantenida. Bueno, contratos a favor de un tercero o estipulaciones a favor de un tercero hay muchísimos, desde los contratos médicos, en los cuales una clínica contrata con un médico. ¿Para qué? Para que atienda a un paciente, ¿sí?, a un beneficiario. Lo mismo sucede con las obras sociales, cuando contratan con un sanatorio, contratan con un médico. Bueno, eh, estipulan a favor de un tercero, potencial, determinado, determinable, como dice el artículo 1027, que es el beneficiario actual o los potenciales beneficiarios o afiliados de esa obra social o de esa medicina prepaga, ¿sí? Lo mismo va a suceder con un seguro de vida, en el cual una persona que es tomadora del seguro de vida, bueno, contrata con una compañía de seguro de vidas una cobertura en el caso de la contingencia de su muerte, beneficiando a determinadas personas, ¿sí? Bueno, esto también es un típico caso de un contrato o de una estipulación a favor de un tercero. ¿Y qué es lo que dice la norma? Básicamente que cuando el tercero, ¿sí?, acepta, ¿sí?, o porque se atiende, o porque forma parte del contrato de medicina prepaga y pasa a ser afiliado y toma una atención con un promitente que va a ser el médico que promete la prestación de un servicio, bueno, acá este tercero forma parte, ¿sí?, deja de ser un tercero para formar parte de esa relación jurídica obligacional que en principio fue entablada entre dos sujetos ajenos a él, ¿sí? Entonces, acá lo que quiero que vean es que hay supuestos en los cuales terceros que empiezan de alguna manera o tienen herramientas legales para incorporarse, pero porque así la ley lo regula, ¿sí?, en situaciones jurídicas que en principio les son ajenas, ¿sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Otro de los supuestos es el contrato por un tercero, del artículo 1025, y esto tiene que ver con la figura del mandato. Fíjense en lo que dice: quien contrata a nombre de un tercero solamente lo obliga si ejerce la representación, es decir, si tiene un acto constitutivo de la representación. Cuando vemos los sujetos, ¿sí?, de las obligaciones, hablamos, ¿sí?, de los representantes que tienen un mandato o tienen un acto constitutivo de la representación. Sigue el 1025. A falta de representación suficiente, el contrato es ineficaz, ¿sí? Es decir, una persona que pretende llevar adelante un contrato o asumir una obligación en nombre de un tercero, bueno, si no tiene el mandato, ¿sí?, si no tiene un acto constitutivo de representación, bueno, ese contrato va a ser ineficaz. ¿Qué pasa? Eh, Sin embargo, puede actuar como un gestor de negocios, ¿sí? Es decir, actuando en nombre y en representación de los negocios de un tercero,
Y acá lo que va a ser determinante es justamente la ratificación por parte de ese tercero. Fíjense, dice la ratificación expresa o tácita del tercero suple la falta de eh, representación. La ejecución implica ratificación tácita. ¿Qué quiere decir? Que el tercero puede ratificar eh, esos actos llevados en su nombre o en su representación por el gestor de negocios. Una vez que lo ratifica, él automáticamente pasa de ser tercero a ser parte en esa relación jurídica obligacional, ¿sí? Si lo obligó, será el deudor y si eh, asumió un crédito a su favor, será un acreedor, ¿sí? Pero lo importante es que de ser un tercero, porque no había un acto constitutivo de la representación, porque si había un acto constitutivo de la representación, automáticamente formaba parte de la relación jurídica obligacional. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Dígame si no, si no. Sí, ¿Sí? ¿Todos vamos bien? sí. Sí. Bien. Eh, Así vamos a encontrarnos con diferentes situaciones en las cuales terceros se pueden inmiscuir en relaciones jurídicas que en principio les son ajenas. Lo mismo va a suceder cuando veamos, esperen que estoy buscando el código, la figura de la acción subrogatoria, ¿sí? Fíjense en lo que dice. El acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor si éste es remiso en hacerlo y esa omisión afecta el cobro de su acreencia. El acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por ese medio. Bueno, acá también en la acción subrogatoria lo que va a suceder, después lo vamos a ver, la acción subrogatoria y la acción directa, pero acá también lo que va a suceder es que eh, hay un acreedor que tiene su deudor y a su vez este deudor es acreedor de un tercero, ¿sí? ¿Qué pasa? En esa relación jurídica obligacional entre el deudor, esperen que voy admitiendo gente, entre el deudor y su deudor, ¿sí? Lo que puede suceder es que el deudor, ¿sí? Originario se mantenga inactivo en la percepción del crédito porque sabe que una vez que ese crédito ingrese en su patrimonio, va a ser atacado patrimonialmente por el acreedor. Entonces, no hace nada para percibir aquello que podría percibir, ¿sí? Y mejorar su situación patrimonial. Entonces, una herramienta que le da el artículo 739 es la de la subrogación, y lo que quiere decir es que Uno, el dos, acreedor se subroga en los derechos del acreedor para el cuatro, ejercicio de la acción, cinco, ¿sí? seis, Hay alguien que está ahí, siete, tengo que mutear, no sé quién es. Yo los muteo, pero ustedes se pueden desmutear, ¿sí? Obviamente. Eh, entonces, frente a la inacción, el acreedor no es que se va a quedar cruzado de brazos y va a decir, bueno, no me pagan, no le puedo cobrar, y él tiene un crédito, ¿sí? Que no percibe. Bueno, entonces la acción subrogatoria lo que le permite es colocarse, ¿sí? En el lugar de su deudor para reclamar a un tercero lo que esté adeuda a su deudor. Lo que va a suceder, eh, sí, Luisa, ahí repito. La acción subrogatoria, ¿sí? Lo que va a permitir es que el acreedor pueda subrogarse en los derechos de su deudor para ejercitar las acciones tendientes a que el deudor de su deudor le abone lo que le debe y de esa manera ingrese en el patrimonio del deudor ese crédito, y una vez que ingresa, el acreedor va a poder cobrar porque ahí sí va a haber patrimonio del cual su acción resulte fructuosa, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, lo que dice el 739 es que el acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por ese medio, porque en realidad la acción subrogatoria lo que hace es colocar al acreedor en el mismo lugar de su deudor, ¿sí? Para que
Como este no actúa, él actuar en como si estuviese actuando el propio deudor. Con lo cual, lo que ingresa en el patrimonio del deudor, no en el patrimonio del acreedor. ¿Sí? Es por eso que no goza ninguna preferencia, no le genera ninguna preferencia más que su patrimonio, es decir, el del deudor, haya bienes con los cuales él poder ejecutar o llevar adelante justamente los efectos de las obligaciones con relación al acreedor, que son los que vamos a ver, esto de que los efectos se clasifican en principales o normales o anormales, ¿sí? Perdón, principales o accesorios, principales, normales o anormales. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Alguien se perdió? ¿No? No tengan vergüenza, ¿eh? No es fácil, ¿sí? El tema es complejo. Y se empieza a complejizar, pero bueno, vamos a ir destrabando cualquier cuestión que se pueda ir suscitando. Entonces, ¿todos entendemos el esquema de lo que estamos hablando? ¿Sí? Bien. Alguien que me diga sí. A ver, Ulises, levántame el dedo. Sí, bien. Entonces, estos efectos de los que estamos hablando, bueno, listo, vas a hacerme referente porque la realidad es que yo les pido que se conecten, más allá de Ulises y de Romina, bueno, y ahí la veo a Franklin y a María y a Graciela, el resto no se conectan con las cámaras y la realidad es que no es un monólogo. La idea es que la clase sea como, eh, digamos, la misma dinámica de una clase presencial, pero que la llevemos adelante por este medio, ¿sí? Entonces, efectos. Volvemos entonces a nuestro eje. Estos efectos van a operar con relación al acreedor y con relación al deudor. Con relación al acreedor, ¿sí? Vamos a tener efectos que son principales y efectos que son auxiliares, ¿sí? O accesorios. Eh, Está bien, no pasa nada, Ulises. Estos efectos principales, ¿sí? eh, pueden ser normales o pueden ser anormales, ¿sí? Entonces, estos dispositivos con los que cuenta el acreedor tendiente a satisfacer su interés, ¿sí? Bueno, los podemos clasificar de esa manera y de hecho en el PowerPoint, perdón, en el PowerPoint no, en el PDF que ustedes tienen subido en el campus está este esquema, ¿sí? Entre los efectos principales normales, ¿sí? ¿Qué quiere decir normales? Quiere decir que el acreedor va a terminar o son herramientas tendientes a que el acreedor obtenga aquello que fue o que es, ¿sí? O que constituye su interés, ¿sí? Por eso es que lo que se busca es la satisfacción o satisfacer el interés del acreedor en especie. Y cuando son anormales, quiere decir que, bueno, no es posible, ¿sí? La satisfacción en especie y lo que se busca es una satisfacción por equivalente que se va a traducir justamente en el pago de una indemnización, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces, vamos a ver qué dice el código en el artículo. Perdón, Sí, ¿me repite la anormal? ¿Satisfacer de qué forma era? satisfacer en especie, ¿sí? Perdón, los efectos normales es la satisfacción en especie, es decir, eso mismo, ¿sí? Que reviste el interés del acreedor, el acreedor a través de las herramientas que le otorga la ley, bueno, busca eso. Si yo te debo a vos este celular, ¿sí? Vos lo que vas a buscar a través de las herramientas o de los efectos eh, con relación al acreedor, entre estos efectos principales, es justamente dentro de los efectos normales, bueno, ¿qué acciones, ¿sí? Vos tenés para obtener este celular? ¿Sí? Ahora, puede suceder que este celular ya no esté más, ¿sí? Desaparezca. Entonces, en ese caso, aparecen estos efectos anormales, ¿sí? Que lo que buscan es la satisfacción por equivalente que se hace a través del pago de una indemnización, que es sustitutiva, ¿sí? De la especie o de aquello que era el interés del acreedor. Porque el interés del acreedor, ¿sí? Era la obligación de dar, de hacer o de no hacer, no el pago de una indemnización, ¿sí? Por eso es importante que cuando nosotros ahora veamos, ¿sí? La ejecución forzada, la ejecución eh,
por otro, ¿sí? A costa del deudor. Bueno, en realidad estas acciones, ¿sí? Van a ser el objeto principal del reclamo, ¿sí? Porque el acreedor lo que tiene que buscar es justamente, a través de estas acciones, es satisfacer en especie aquello que el deudor se ha obligado. De esto estamos hablando. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí, Sí. gracias. Bien. Entonces, vamos a ver qué dice el código en el artículo 730. Efectos con relación al acreedor. La obligación da derecho al acreedor a, ¿sí? Inciso A, emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello que se ha obligado, ¿sí? O que le procure aquello a que se ha obligado, ¿sí? Esto es lo que se conoce como la ejecución forzada, ¿sí? B, hacérselo procurar por otro a costa del deudor, ¿sí? Esto es lo que se conoce como la ejecución por otro a costa del deudor. C, obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Bien, entonces, vamos a ver eh, estos tres supuestos. Va de suyo que, o vale aclarar, mejor dicho, que eh, el, en la, ¿qué es lo que se espera en una relación jurídica obligacional? Que el deudor cumpla eh, de modo voluntario aquello que ha asumido como prestación, es decir, que pague. Cuando nosotros veamos a partir de la próxima clase el pago, vamos a ver que el pago es el cumplimiento de la prestación debida, ¿sí? eh, de vida, de deber, con B larga. Esto quiere decir que si yo asumí entregar un celular, bueno, voy a pagar si entrego un celular, ese celular, ¿sí? No otro. ¿Sí? Eh, si entrego otra cosa diferente de la debida, bueno, puede ser que el acreedor me lo acepte, no habrá pago, sino que habrá otro modo de extinción que después vamos a ver más adelante. Si no le entrego el celular y le digo, mira, en vez del celular te voy a dar la plata, el equivalente, bueno, habrá otro modo de extinción, ¿sí? Eh, pero no va a haber pago, porque solamente hay pago, ¿sí? Con el cumplimiento de la prestación de vida. Si yo tengo que pintar este cuarto o hacer las cortinas que están acá atrás, cambiarlas por otras y mandar a hacer unas cortinas, bueno, solamente va a haber pago si el deudor me entrega, ¿sí? O confecciona esas cortinas que yo le pedí. ¿Entendemos? Lo mismo sucede en las obligaciones de no hacer. Si yo asumí no hacer determinada conducta, bueno, solamente voy a pagar no haciendo lo que asumí que no iba a hacer, ¿sí? Es decir, no tengo que hacer nada para no cumplir, para cumplir, mejor dicho. Eh, entonces, ¿a qué venía esto? eh, a que dentro de sigo admitiendo gente, dentro de los efectos, la obligación le da derecho al acreedor a, primero dijimos, el inciso A, la ejecución forzada, es decir, a procurarse aquello que se ha obligado; B, la ejecución por otro a costa del deudor; y C, el pago de una indemnización. Hasta ahí estamos, que sería un efecto anormal. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Sí, Sí. Sí, sí, profe, estamos. Bueno, entonces, vamos a ver qué pasa con esto de la ejecución forzada. Y vamos a hacer algunas aclaraciones. ¿Leyeron algo de esto? No. Bien. Si bien hablamos de la ejecución forzada de la obligación, o sea, está claro que no se puede ejercer la violencia física o no se puede sobre la persona del deudor. Pero sí se pueden ejercer medidas compulsivas sobre la cosa objeto de la obligación, ¿sí? Por supuesto que necesitamos de una autorización judicial que en esa dirección autorice eh, la ejecución forzada, ¿sí? Eh, es decir,
la figura de la ejecución forzada lo que va a generar es la posibilidad de compeler al cumplimiento por parte del deudor a través justamente de esta figura, ¿sí? Y en el caso de que esto no sea posible, bueno, tendremos la alternativa o la vía de obtener una indemnización por equivalente. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la ejecución forzada, tenemos que ver que hay algunas limitaciones. Bueno, ya aclaramos que para que el acreedor pueda hacer uso de esta facultad compulsiva sobre el deudor, no sobre la persona, sino sobre los bienes o el patrimonio, tiene que promover una acción judicial eh, justamente para que haya una sentencia coactiva tendiente a generar el comportamiento debido, ¿sí? Y debido por parte del deudor. Y en este caso, bueno, el juez lo que va a tener que comprobar es si la pretensión del acreedor es admisible y luego dictar una sentencia judicial, ¿sí? Y recién ahí el acreedor va a quedar habilitado para iniciar la ejecución compulsiva de la prestación, ¿sí? A cargo del deudor, de la prestación. Por eso es que va a haber algunas limitaciones. Ya aclaramos que en la persona del deudor no se puede ejercer violencia física, ¿sí? ¿Cuáles son estas limitaciones? Bueno, tenemos que ver si la obligación es de dar, de hacer o de no hacer, ¿sí? En las obligaciones de dar, ¿sí? Se tienen que dar determinados requisitos para que proceda la ejecución forzada de la obligación, ya sea mediante el embargo y secuestro eh, de la cosa, ¿sí? O a través del desalojo de un inmueble, puede ser un ejemplo de ejecución forzada de alguien que lo ocupe ilegítimamente. Y para esto se tienen que dar tres recaudos. Uno es que la cosa tiene que existir, fundamental. Si la cosa no existe, no va a ser posible, ¿sí? La ejecución forzada. Puede ocurrir que la cosa se haya perdido fortuitamente o bien que sea por culpa del deudor. Si la cosa se perdió fortuitamente, acá lo que va a pasar es que la obligación se va a extinguir por justamente una imposibilidad de cumplimiento. Después, más adelante, vamos a ver en la materia el incumplimiento inimputable. Pero si la pérdida se produce o la cosa se destruye o desaparece por culpa del deudor, bueno, acá aparecerá la indemnización como sustitutiva de la ejecución forzada. Entonces, la cosa tiene que existir. Bien, punto número uno. Punto número dos. La cosa debe estar en el patrimonio del deudor. Recuerden que acá estamos hablando de las limitaciones a la ejecución forzada en las obligaciones de dar que consisten en la entrega de una cosa. ¿Estamos bien? Entonces, la cosa debe existir, ya lo aclaramos, la cosa debe estar en el patrimonio del deudor, es decir, que los poderes de agresión patrimonial por parte del acreedor van a estar limitados a quien es el titular del derecho real de dominio sobre la cosa, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si el deudor ha transmitido la propiedad de la cosa, bueno, ya no va a ser posible la ejecución forzada porque justamente esa cosa ya dejó de estar en el patrimonio del deudor. Perdón, un Perdón, ejemplo de profe. eso. Un ejemplo de eso, vos Sí. me debés a mí un celular, ¿sí? Y yo inicio una ejecución forzada a través de un secuestro para que a través de, por supuesto, a través de una ejecución judicial, ¿sí? Eh, Se secuestre ese celular y después se me entregue y en realidad vos ese celular ya lo vendiste. Entonces hubo una transmisión, ¿sí?
del dominio o de la titularidad de la propiedad de esa cosa y pasó a manos de un tercero. Recordemos que, o dejemos aclarado lo siguiente, el límite de las acciones, de todas las acciones que nosotros vamos a ver en esta materia, es el tercer subadquirente de buena fe y a título oneroso. ¿Sí? Este es el límite. Contra ese no procede ninguna acción. ¿Sí? Contra el tercer subadquirente de buena fe y a título oneroso. Es decir, que si esa cosa que el deudor me debe ya no está en su patrimonio porque la transmitió a un tercer subadquirente, ¿sí? De buena fe y a título oneroso, como si eh, vos publicaste en Mercado Libre que vendés un celular y lo publicaste a, no sé, al precio de plaza o de mercado y a alguien le interesó y te lo compró. Bueno, ese es un tercer subadquirente de buena fe y a título oneroso porque te pagó un precio. Contra él no puedo llegar, ¿sí? Con la ejecución forzada. Entonces, bueno, lo único que me va a quedar es iniciar en contra tu persona el cobro de una indemnización, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bien. Y el tercer requisito para que proceda a la ejecución forzada, o la otra limitación que va a aparecer, es que la cosa debe estar en posesión del deudor. ¿Sí? Esto quiere decir que la ejecución forzada no puede ser llevada a cabo contra terceros. ¿Sí? Entonces, acá lo que puede suceder es que el deudor sea el dueño de la cosa, pero la cosa eh, en ese momento se encuentre bajo la tenencia de un tercero. ¿Sí? Entonces, respecto a este tercero, no vamos a poder ejercitar la ejecución forzada, por lo menos hasta tanto no se ventile en un juicio quién tiene mejor derecho sobre esa cosa. ¿Sí? Pero en principio, si la cosa no está en posesión del deudor, y está en posesión de un tercero, bueno, habrá que iniciar un proceso previo eh, para acreditar que hay un mejor derecho sobre esa cosa. ¿Sí? O sea, esas son las limitaciones que van a aparecer respecto de la ejecución forzada en las obligaciones de dar. En las obligaciones de hacer también van a aparecer ciertas limitaciones para la ejecución forzada, y acá el acreedor, ya lo aclaramos, va a poder llevar adelante la ejecución forzada, pero para ello no puede ejercer, nunca va a poder ejercer violencia física sobre la persona del deudor. ¿Sí? Es decir, si Pedro se comprometió a pintarme esta habitación, no puedo pretender que eh, haya un castigo físico para obligarlo a que cumpla con la realización de la prestación que ha asumido. ¿Sí? Eh, Sin embargo, puedo llevar adelante la ejecución forzada, pero con la única limitación de que no puedo ejercer violencia física sobre la persona del deudor. ¿Está bien? Ok. Y en las obligaciones de no hacer, bueno, también van las obligaciones de no hacer que están definidas en el artículo 778, 778. Es aquella que tiene por objeto una abstención del deudor o tolerar una actividad ajena. Artículo 778. Obligaciones de no hacer. En las obligaciones de no hacer, tampoco se va a poder ejercer violencia física sobre la persona del deudor para que no haga aquella conducta que ha asumido no realizar, ¿sí? O aquella prestación que ha asumido no realizar. Acá vamos a aclarar que para que proceda la ejecución forzada de la obligación, sí podemos ejercitar la acción, pero con el límite de que no podemos eh, ejercer violencia física. Eh, Les iba a decir esto, para que proceda la ejecución forzada, la obligación de no hacer tiene que ser de carácter permanente, ¿sí? Puesto porque si se trata, ¿sí?
de una ejecución de carácter o de efecto instantáneo o inmediato y el deudor que no tenía que realizar determinada conducta la realizó, bueno, ya deja de tener sentido eh, la exigibilidad de la obligación. Entonces, en este caso, lo único que nos queda eh, como remedio es la aplicación de una indemnización derivada por los daños que el mismo incumplimiento acarrea. ¿Sí? Por eso es que decimos que es necesario que estemos hablando de una obligación que tenga efectos permanentes. ¿Sí? ¿Me siguen? No. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Va a ser de carácter permanente la obligación de un inquilino de un local comercial eh, que asumió una obligación de no instalar en dicho local una juguetería, por decir algo, ¿sí? Durante el plazo de 3 años. Bueno, si instalase la juguetería, es decir, si incumpliese la prestación comprometida, que es no hacer determinada cosa, que es poner una juguetería en ese local, eh, bueno, podríamos utilizar la ejecución forzada tendiente justamente a que cumpla con aquello que ha asumido. ¿Pero por qué? Porque el efecto de esa obligación es permanente, dura en el tiempo, ¿sí? Ahora, si ha asumido que no va a ser, que no va a tomar, por dar un ejemplo burdo, ¿sí? Que no va a tomar un vuelo el día tanto, ¿sí? O que no va a viajar por determinada aerolínea y viaja esa aerolínea, bueno, y viajó, bueno, ya no estamos en Claro. posibilidad de exigir eh, la ejecución forzada. En todo caso, lo que habrá es un incumplimiento de la prestación que ha asumido y acá va a aparecer la indemnización como sustitutiva eh, de la ejecución. ¿Se entiende? Sí. Bien. Eh, ¿Qué pasa con la ejecución por otro? ¿Sí? Que es otro de los modos normales o otro de los efectos principales normales. eh, que también está autorizada por el código en el artículo 730, inciso B. Bueno, en este caso, frente al incumplimiento del deudor, bueno, va a aparecer la facultad del acreedor de hacerse procurar aquello que ha asumido el deudor por otro y a su costa. Y acá, bueno, se van a plantear diferentes situaciones y que tienen que ver básicamente con determinadas limitaciones. ¿Sí? eh, a estas obligaciones o estas ejecución por otra costa del deudor. Típico ejemplo, ¿sí? Bueno, tengo que, no sé, contraté un catering para un casamiento que hago el sábado, ¿sí? El sábado a las 10 de la mañana iban a venir. Llamo, son las 10 de la mañana, no viene nadie, no viene nadie. Bueno, necesito, digamos, eh, resolver el cumplimiento de esa prestación porque tengo a la gente que viene al casamiento a las 6 de la tarde, no tengo la comida, no desapareció el proveedor, etcétera. Bueno, salgo a buscar a cualquiera y después inicio, ¿sí? La ejecución por otro a costa del deudor. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la prestación la va a llevar adelante otro, pero el costo lo va a terminar pagando el deudor, ¿sí? Que ha incumplido con la prestación que ha asumido. Básicamente en esto consiste la ejecución por otro a costa del deudor. Si yo contrato a alguien para que me haga un arreglo en esta habitación, eh, y le pagué o empezó, se inició la ejecución del contrato, ¿sí? Porque empezó a trabajar y después desapareció, bueno, podría iniciar, ¿sí? Una ejecución por otra costa del deudor para que otro continúe ese trabajo y el gasto que eso demande lo tenga que afrontar el propio deudor frente a su incumplimiento por la prestación que él mismo ha asumido. ¿Se entiende? Después lo que vamos a tener que ver es que hay que ver si tenemos o no tenemos autorización, porque la realidad es que no es que uno simplemente dice, bueno, inicio una ejecución por otra costa del deudor de palabra, no, hay que iniciar un proceso para obtener una autorización judicial y se van a dar dos circunstancias. Una es que la ejecución forzada sea autorizada, ¿sí? Por parte del deudor, ¿sí?
es decir, que tenga esa autorización judicial previa que me va a decir, bueno, lleve adelante la ejecución forzada a costa del deudor hasta determinados montos, y entonces, bueno, el deudor se va a tener que hacer cargo de los montos que esa autorización judicial ha consignado en su sentencia. Ahora, si no pude llevar adelante la autorización judicial frente a la urgencia, ¿sí? Y la necesidad de tener que llevar adelante la prestación, bueno, y por supuesto lo voy a tener que hacer con posterioridad, el proceso de la ejecución por otro a costa del deudor. En ese caso, bueno, el juez primero va a tener que acreditar ante el juez la urgencia y la necesidad de llevar adelante la prestación, ¿sí? Sin haber agotado el trámite de la autorización judicial previa, y, y el juez en ese caso me va a autorizar siempre y cuando los montos los considere razonables. Si no los considera razonables, bueno, me pondrá un límite, porque si yo quería contratar a un organizador de mi barrio, que es un pibe que recién empieza a trabajar y me dice, mira, va a ser mi primer trabajo, si vos me das la organización de tu casamiento, te voy a cobrar, no sé, 500.000 pesos, ¿sí? Eh, y frente a su incumplimiento, yo decido contratar a Claudio Maradona, que me cobra 50 millones de pesos. Bueno, entonces eh, ahí, en ese caso, bueno, el juez va a merituar y va a decir, bueno, resulte razonable, ¿sí? eh, poner en cabeza al deudor el pago de una prestación que excede lo que en el promedio termina resultando ser el trabajo de un organizador de eventos. ¿Se entiende lo que quiere decir? Diferente es si yo lo inicio con tiempo, obtengo la autorización, llevo presupuesto y el juez me dice, bueno, o sea, te autorizo a gastar el presupuesto que vos presentaste de 50 millones. Si lo autorizó el juez, listo. Ese es el costo que va a tener que cargar el deudor por el incumplimiento y porque otro hace lo que él no hizo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, acá también vamos a tener que ver si la obligación es en la ejecución por otro a costa del deudor, vamos a tener que ver si estamos hablando de obligaciones de dar cosas ciertas eh, o si estamos hablando de obligaciones de hacer o de no hacer. En lo que tiene que ver con las obligaciones de dar cosas ciertas, es decir, que cosas que se encuentren en poder del deudor, la ejecución perdón, la ejecución por otro a costa del deudor no va a poder realizarse, ¿sí? Si la cosa está en poder del deudor, ¿sí? Es decir, si es el deudor el que tiene que entregar un celular, bueno, no puedo llevar adelante la ejecución por otro a costa del deudor. ¿Por qué? Porque la cosa está bajo la posesión del deudor. El deudor es el dueño y es el que tiene la posesión. Con lo cual, por más que yo quisiese llevar adelante la ejecución por otro a costa del deudor, este otro no va a tener esa cosa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Dígame si no, ¿eh? ¿Sí? ¿Podría repetir eso, por Sí. favor? Cuando hablamos de la ejecución por otro a costa del deudor, ¿sí? Y estamos hablando de una obligación de dar una cosa cierta, ¿sí? Y esa cosa cierta está en poder del deudor, bueno, no va a ser viable la ejecución por otro a costa del deudor. ¿Por qué? Porque ese otro, ¿sí? No tiene la cosa la tiene el propio deudor, con lo cual en ese caso tengo que caer en la ejecución forzada, ¿sí? Porque la realidad es que lo que yo quiero es esa cosa que está en poder del propio deudor. No tendría ningún sentido iniciar una ejecución por otro porque este otro no va a tener, ¿sí? Eh, esa cosa, pero sí tengo la herramienta de la ejecución forzada, con lo cual en estos casos esa sería la vía. ¿Ahí se entiende? Entonces ahí no Sí, estarías, correcto. perdón, ahí no estaría en indemnización directamente, no iría a lo anormal. Si otro le da el celular similar, sigue sin ser ese celular que tiene el deudor, y ya estamos en indemnización, me mareé un poco. No. El ejemplo era,
El deudor tiene el celular, ¿sí? Asumió la entrega de este celular, ¿sí? Y está en poder del deudor. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, la ejecución por otro, a costa del deudor, no tiene viabilidad, no es posible. ¿Por qué? Porque ese otro, ¿sí? No tiene el celular. El celular está en poder del deudor. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es iniciar la ejecución forzada, ¿sí? Es decir, la ejecución forzada lo que va a buscar es el secuestro del celular, eh, siempre y cuando se den los requisitos de que la cosa exista, la cosa sea de propiedad del deudor y que esté en posesión del deudor. ¿Ahí se entendió? Por eso, esa es una limitación, ¿sí? Eh, en las obligaciones de hacer también va a aparecer alguna limitación, eh, porque en las obligaciones de hacer, justamente la obligación por otro es, digamos, el típico caso en el cual yo inicio una ejecución por otro a costa del deudor frente al incumplimiento de una obligación de hacer. Es decir, contrato a Pedro para que me pinte la casa, no me la pinta, bueno, contrato a Juan. El costo, ¿sí? De lo que me cobre Juan lo va a terminar pagando Pedro por el incumplimiento. ¿Se entiende? Ahora, no va a ser viable la ejecución por otro a costa del deudor cuando estemos frente a una obligación de hacer que sea intuite persona, es decir, que solamente la pueda llevar adelante ese deudor, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo lo contraté a Pedro, porque en realidad quiero que me pinte un mural y es un artista de vanguardia, reconocido, eh, y me interesan, digamos, sus obras, bueno, él es el único que puede cumplir con la prestación. No lo puedo contratar a Pablo, a Juan o a cualquier otro, porque la realidad es que es una obligación intuite persona. ¿Se entiende? Bien. Eh, Perdón, profe, capaz que pregunto una burrada. Para no, todo esto es lo más importante, uno de los, para que se puedan dar estos efectos, es importante el contrato de esta obligación escrita siempre. sí, la obligación básicamente. O sea, ¿en qué consiste la obligación? ¿Sí? Si es una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Por eso es que digo, no solamente nos quedemos con saber que puede ser la ejecución forzada, la ejecución por otro a costa del deudor o la indemnización, sino también veamos que hay ciertas limitaciones, ¿sí? En algunos casos no es posible y para que, por ejemplo, vuelvo a recalcar, es muy importante que tengan en claro que para que la ejecución forzada sea viable o sea posible, la cosa tiene que existir. ¿Por qué tiene que existir? ¿Sí? En un examen, cuando ustedes estén explicando que la cosa tiene que existir, bueno, preguntaríamos, ¿y por qué es necesario que exista? ¿Sí? Eh, ustedes dirán, bueno, porque la cosa se puede haber destruido. Se puede haber destruido por un caso fortuito o se puede haber destruido por culpa del deudor. ¿Sí? Y entonces, en ese caso, no puede haber una ejecución forzada, porque ¿para qué voy a llevar adelante una ejecución tendiente a obtener una cosa que ya no existe? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué alternativas tengo ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Y acá es donde a mí me interesa que ustedes hagan esa conexión entre todos los temas de la materia, porque la materia empieza a relacionarse. O sea, no hay temas estancos o aislados y que uno dice, bueno, no, este tema lo estudio de esta manera y ya está, y se terminó. No. O sea, porque todo tiene que ver con todo. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen ese análisis que radica básicamente en la comprensión del tema, si hay comprensión, todo fluye. ¿Sí? Bien, en cuanto a los efectos anormales, también dijimos que va a aparecer la indemnización, que va a funcionar como un cumplimiento por equivalente, ¿sí? Frente al incumplimiento de la prestación de vida, sea porque la cosa se haya perdido, porque el deudor no quiere cumplir, etcétera. ¿Sí? Eh, bien. Y van a aparecer entonces los efectos auxiliares con relación al acreedor.
Estos efectos auxiliares lo que tienden es justamente a proteger la integridad del patrimonio del deudor y básicamente lo que hacen a la virtualidad de los efectos principales. Vuelvo a repetir. Estos efectos auxiliares lo que buscan es proteger la integridad del patrimonio del deudor y hacen a la virtualidad de los efectos principales. Es decir, permiten que los efectos principales se puedan llevar a cabo, se puedan llevar adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que haya una ejecución forzada, por ejemplo, de una cosa, bueno, yo tengo que de alguna manera garantizar que esa cosa no salga del patrimonio del deudor, porque ya dijimos que si sale del patrimonio del deudor y se transmite a un tercer subadquirente de buena fe y a título oneroso, bueno, ahí se corta la acción que tiene el acreedor tendiente a obtener esa cosa, ¿sí? Que reviste su interés. Entonces, estos efectos auxiliares justamente lo que o van a radicar en medidas cautelares, ¿sí? Que lo que buscan es mantener indemne el patrimonio del deudor. Una vez que logran la indemnidad del patrimonio, es decir, el resguardo del patrimonio del deudor, después llevarán adelante eh, las acciones tendientes a la ejecución de la prestación. Una vez que yo, a través de una medida cautelar como el embargo, logro que esa cosa quede inmovilizada, ¿sí? Eh, bueno, después podré ejecutar tranquilamente, porque no hay riesgo de que esa cosa se pierda o salga del patrimonio del deudor y se altere alguno de estos requisitos que dijimos que se tienen que dar en lo que tiene que ver con las obligaciones de dar, que la cosa exista, que esté en el patrimonio del deudor, que el deudor tenga la posesión, ¿sí? Porque no me sirve de nada si yo no tengo la posibilidad de resguardar el patrimonio del deudor, que puede ejercitar eh, acciones tendientes a ejecutar el cumplimiento de la prestación y que esa cosa ya no exista al tiempo de obtener una sentencia que mande a ejecutar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y acá van a aparecer las medidas cautelares, ¿sí? Entre ellas podemos hablar del embargo. ¿En qué artículo está? Así lo podemos continuar con la lectura. Ahí te digo. Más o Ya menos como las medidas para poder cautelares seguir. están diseminadas en todo el código, ¿sí? Ah, No hay un artículo. eh, ahí vamos a buscar. Depende de cada medida, ¿sí? Eh, tenés las garantías comunes del acreedor del artículo 743 y siguientes, ¿sí? Y ahí va a aparecer la figura del embargo. A ver, igual no se vayan tanto, ¿sí? Con que sepan, digamos, lo general, porque si no, sí, ya la materia se va a tornar imposible, ¿sí? Porque si ustedes se ponen a estudiar, eh, digamos, todas las medidas cautelares, los diferentes elementos que tienen que tener para su configuración, etcétera, eh, les va a resultar absolutamente imposible, ¿sí? Con que ustedes sepan, ¿sí? Que entre los efectos auxiliares, cuál es la finalidad del efecto auxiliar, ¿sí? Y que dentro de estos efectos auxiliares contamos con las medidas cautelares, que pueden ser el embargo, ¿sí? Es decir, la afectación de un bien de propiedad del deudor, para que no pueda ser, no se pueda disponer de él. La inhibición general de bienes. La inhibición general de bienes va a funcionar cuando yo no tengo tiempo o no quiero perder tiempo en averiguar qué bienes tiene el deudor, porque si yo sé los bienes que tiene el deudor, por ejemplo, que tiene determinado auto, determinada propiedad, determinada pintura, etcétera, bueno, ahí puedo individualizar el bien y ahí pido un embargo, ¿sí? Un embargo de ese bien puntual. Después, una vez que se embarga ese bien, habrá alguien que queda como depositario del resguardo de ese bien, de que a ese bien no le pase nada, hasta que el mismo se ejecute, etcétera, ¿sí? Pero si yo no tengo individualizados los bienes
del patrimonio del deudor, lo que puedo pedir es una inhibición general de bienes. Quiere decir que el deudor, respecto de todos aquellos bienes que sean registrables, no va a poder disponer de los mismos. Entonces, una vez que está trabada la inhibición general de bienes, bueno, ahí puedo hacer la investigación con tiempo y ver cuáles son los bienes que tiene el deudor, y una vez que los individualizo, puedo pedir el embargo. ¿Se entiende? Sí, le hago una consulta. Si el deudor, por ejemplo, no tiene bienes registrables, no cuenta con bienes, sino no cuenta con un salario blanqueado, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, si el deudor se torna insolvente, no, o sea, no podrás cobrarle la obligación. Ok. Básicamente ¿Y eso. queda registrado, profesor, queda registrado en los dominios si está inhibido de los bienes? La inhibición general se manda la inhibición general a todos los registros. O sea, ¿vieron cuando dicen, en realidad cuando dicen, no sé, si ustedes quieren vender algo, bueno, pedir un informe de inhibición? O sea, entonces cuando piden el informe de inhibición en el Registro Nacional de las Personas, salta, esta persona está inhibida. Ok, ¿Sí? Entonces, no se puede, o sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que el tercero que contrata con nosotros, ¿sí? No puede llevar adelante el acto de buena fe. Sí lo puede llevar adelante de mala fe. Pero entonces, claro, ¿qué va ya a pasar? sabe que eso está inhibido. Exacto. Eh, entonces, si sabe que yo estoy inhibido, ¿sí? Y lleva adelante un acto, o lo mismo sucede con lo que se llama la anotación de litis, ¿sí? Anotación de litis es, se deja constancia en el registro de la propiedad automotor, en el registro de la propiedad inmueble, o sea, en donde haya un bien registrable, de que respecto de ese bien hay un litigio. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Puede venir un tercero y comprarlo? Sí, puede venir un tercero y comprarlo, si hay una anotación de litis. Pero ¿qué pasa? Esa anotación de litis lo que busca es justamente dar publicidad a los terceros para que después no puedan alegar la buena fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos sabías que respecto de esta cosa hay un litigio en curso, que se está discutiendo, ¿sí? El mejor derecho que alguien puede tener sobre otra persona o lo que fuese. Entonces, en ese caso vas a resultar vencido en cualquiera de las acciones que correspondan, porque recordemos que el límite es el tercer subadquirente de buena fe y a título oneroso, ¿sí? La buena fe es la nota distintiva, ¿sí? Del tercer subadquirente siempre y cuando sea de buena fe, perdón, siempre y cuando sea a título oneroso, para que las acciones, ¿sí? Tendientes a atacar ese bien no le lleguen. ¿Sí? Entonces, si hay una anotación de litis y sin embargo vos desoíste esa medida cautelar, bueno, no podés alegar que sos de buena fe. Entonces, respecto Ok, tuyo, podrán llegar hasta la ejecución de la cosa que vos tenés en tu poder. ¿Se entiende? ¿Se sí, acuerdan cuando vieron en Elementos de Derecho Civil la acción de fraude, ¿sí? Y veíamos esta acción también llamada revocatoria o pauliana, qué pasaba con los subadquirentes. Bueno, siempre tengan en cuenta grábense a fuego que el límite de las acciones, ¿sí? Eh, está dado por el tercer subadquirente de buena fe y a título oneroso. Respecto de cualquier otro, si es de mala fe, hasta él podemos llegar. Si es de buena fe y a título gratuito, hasta él podemos llegar. Así en las sucesivas transmisiones que se lleven adelante respecto de un bien. ¿Ok? Bien. Y también dentro de estos efectos auxiliares van a aparecer eh, acciones que tienen que ver con la integración del patrimonio. Y acá van a aparecer la acción de simulación, la acción de fraude, la acción directa. ¿Sí? Son todas acciones que lo que buscan es justamente mantener indemne el patrimonio del deudor para que después se tornen operativas o se puedan llevar adelante los efectos principales que tienen que ver con la ejecución eh, forzada, la ejecución por otra costa del deudor o la indemnización. ¿Está bien? ¿Me repite esto último? ¿Qué parte?
las Sí, acciones. sí, hay acciones también más allá de las medidas cautelares que lo que buscan es la integración del patrimonio del deudor, ¿sí? ¿Cuáles son estas acciones tendientes que lo que buscan es integrar? O sea, que ese patrimonio que empieza a desmembrarse vuelva, ¿sí? A cabeza del deudor para que justamente la ejecución forzada se pueda llevar adelante, el cobro de una indemnización se pueda llevar adelante, ¿sí? Porque si no, si el deudor es insolvente, todas las acciones eh, o las acciones con las que cuenta el acreedor, que son efectos propios o consecuencias propias de las obligaciones, se tornan abstractas porque no tienen incidencia, no se pueden aplicar. Si yo quiero llevar adelante una ejecución forzada y la cosa desapareció y quiero cobrar una indemnización y no tiene ningún otro bien, bueno, evidentemente, digamos, la insolvencia del deudor va a perjudicar a este acreedor. ¿Se entiende? Entonces, estas acciones de integración del patrimonio son las de simulación, la acción de fraude, que esta la vimos en elemento de derecho civil, y la acción directa, ¿sí? Que después también vamos a ver cuando veamos la garantía el patrimonio del deudor como garantía de los acreedores. Y ahí vamos a ver, vamos a volver sobre la acción subrogatoria y sobre la acción directa. Sí, lo que podemos adelantar es que eh, en la acción subrogatoria, ¿se acuerdan que frente a la inacción del, del deudor, el acreedor lo que puede es subrogarse en sus derechos y acciones para percibir de un tercero lo que esté la deuda a su deudor? Y el producido de esa acción va al patrimonio del deudor. Ahora, en la acción directa, directamente el acreedor ataca patrimonialmente al deudor de su deudor, ¿sí? Para procurarse lo que su deudor le debe. Por eso es que el límite de la acción directa es el límite del crédito. Con lo cual, si el deudor a mí me debe eh, 1.000 pesos, ¿sí? Y a su vez es acreedor de un tercero por 1.000.000 de pesos, el límite de mi acción va a ser los 1.000 pesos. No puedo ir más allá, ¿sí? ¿Me siguen? En la acción subrogatoria va a ser por el todo, ¿sí? Por el todo de lo que es, de lo que el deudor de mi deudor le debe a él. O sea, si le debe 100 millones de pesos, la acción por la cual yo me voy a subrogar, es como que me pongo en el lugar de él, ¿sí? Para ejercitar la acción respecto a la cual él se mantiene inactivo. Entonces, una vez que ejercito la acción, logro que lo que el deudor le debe a mi deudor ingrese al patrimonio de mi deudor. Entonces serán esos 100 millones, 1.000 millones o lo que fuese, más allá de que a mí me deba 1.000 pesos, ¿sí? Una vez que eso ingresó, lo atacaré patrimonialmente y cobraré mis 1.000 pesos. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Bien. Pero estos efectos también van a funcionar con relación al deudor, ¿sí? Estas consecuencias de la relación jurídico-obligacional lo que tienden es justamente a garantizar la posibilidad eh, para el deudor de cumplir con la prestación. Y hay derechos que tiene el deudor, que son derechos correlativos con su obligación de cumplir, y hay derechos que son previos al cumplimiento de la prestación, y estos tienen que ver con el derecho, o mejor dicho, el deber de cooperación que tiene el acreedor. El deudor tiene derecho a que el acreedor coopere en la recepción o en la recepción del pago o en el cumplimiento de la prestación. Si yo le tengo que entregar 50 toneladas de tomates, bueno, o sea, tiene que tener un espacio para que yo pueda cumplir y entregar. Bueno, no es que se lo voy a dejar en la calle, ¿sí? Los 50 toneladas de tomate que se van, si se los dejo ahí, se los van a robar, se van a pudrir, etcétera. Entonces, de alguna manera, eh, hay una obligación, ¿sí? Que recae en cabeza del deudor de cooperar para que el pago se pueda llevar adelante. Lo mismo va a suceder con derechos que tiene el deudor al tiempo de intentar cumplir, es decir, eh, el acreedor tiene la obligación de recibir el pago, siempre que el pago sea el pago, el cumplimiento de la prestación debida. Si es otra cosa, bueno, se puede negar a recibir el pago, pero si eh, el deudor quiere pagar y, bueno, el acreedor tiene la obligación de recibir
ese pago. ¿Por qué? Porque el deudor lo que tiene es ius solvendi, ¿sí? Tiene derecho de pagar. Y este derecho de pagar vence cualquier resistencia del acreedor al pago. En el caso de que el acreedor se niegue a recibir el pago, bueno, tendrá la herramienta del pago por consignación, del cual hablamos creo que en la clase presencial, eh, que es, digamos, esta acción con la que cuenta el deudor, o un derecho con el que tiene el deudor para justamente pagar, siempre y cuando el pago cumpla con los requisitos del pago, que después, con los requisitos que, con los principios del pago, mejor dicho, que después vamos a ver que tienen que ver con la identidad y con la integridad. ¿Sí? Eh, ¿Pago por asignación es eso? ¿Dijo? por ¿Pago por asignación? consignación. Ah, Consignación, sí, la consignación, el pago por consignación. Es decir, ¿qué quiere decir? Yo le debo a Pedro 1.000 pesos, Pedro me dice, no, no te voy a recibir el pago, listo. El día que tengo que pagar, si es que la obligación se torna exigible, inicio un juicio por pago por consignación y le digo, señor juez, yo le tengo que pagar estos 1.000 pesos a Pedro, Pedro se niega a recibirme el pago, ¿sí? Entonces yo inicio esta consignación judicial, lo deposito, ¿sí? En una cuenta a su nombre y a nombre de este juzgado y de estos actuados, y de esa manera cumplo, ¿sí? Es decir, que no se van a generar todos los efectos del incumplimiento de la obligación, que podamos saber que tiene que ver con la mora, etcétera. ¿Estamos bien? Después el juez verá, ¿sí? Si esos 1.000 pesos, porque quizás yo le debía 1.500 y si yo le quiero pagar 1.000, bueno, está bien que no me acepte el pago, ¿ok? Entonces, si yo consigno 1.000 pesos y en realidad debía 1.500, bueno, el juez va a rechazar la demanda por consignación diciendo que justamente no estaban dados todos los elementos del pago, porque el pago consistía en la suma de 1.500 y no de 1.000 pesos como yo pretendí pagar. O si pretendí iniciar la consignación fuera del plazo en que debía cumplir, bueno, eh, ahí también el juez me puede rechazar. Tiene que ser oportuna la consignación. Bien, después hay derechos que tiene el deudor al tiempo de cumplir y tienen que ver con que el acreedor lo libere mediante la entrega del recibo, ¿sí? Porque es la prueba con la que cuenta de que ha efectuado el pago. Y también van a aparecer derechos del deudor que van a ser ulteriores o posteriores al cumplimiento de la prestación y que tienen que ver con eh, al cumplimiento o no, ¿sí? Eh, Por ejemplo, en los casos en los cuales la acción está prescripta, bueno, ahí como defensa va a poder repeler el deudor un reclamo justamente por la extinción de la obligación por el transcurso del tiempo y la inacción del titular de ese derecho, ¿sí? Y también tiene derechos de que si pagó, bueno, acompañará el recibo de pago y podrá poner una defensa que es la excepción de pago y decir, bueno, me está reclamando, pero yo ya pagué, ¿sí? Bien, por último, para cerrar, me va a interesar que veamos un instituto que tiene que ver con la ejecución eh, o con los efectos de las obligaciones y justamente con la ejecución, y que es el Instituto de las Astreintes, ¿sí? ¿Qué son las Astreintes? ¿Alguien de yo recuerda, vio? Yo sé que son como así cosas que se le aplican al deudor, pero para que cumpla. Tipo, es como parecido a la indemnización, pero para que cumpla, no reemplazando a... Sí, más o menos, sí. Las astraintes son condenaciones combinatorias de carácter pecuniario que los jueces aplican a quienes no incumplen, o perdón, no cumplen, ¿sí? O incumplen, como quieran decirlo, eh, a un deber jurídico que le es impuesto por una resolución judicial. Vamos a ver qué dice el artículo 804. Dice, los jueces pueden imponer, en beneficio del titular del derecho, condenaciones combinatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial.
las condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquel desiste de su resistencia o justifica total o parcialmente su proceder. Bien, esto es la definición de lo que son las astreinte, condenaciones combinatorias de carácter pecuniario, artículo 804 del Código Civil. Estas condenaciones combinatorias justamente combinan, ¿sí? Lo que buscan es vencer la resistencia del deudor al cumplimiento de una obligación o un deber jurídico. Las astraintes tienen doble función, ¿sí? Una función combinatoria, porque lo que busca es justamente vencer eh, esa resistencia por parte del deudor al cumplimiento de un deber jurídico, y también tiene una función indemnizatoria, es decir, que una vez que el incumplimiento ya está materializado, bueno, fijan de antemano eh, la indemnización para el caso de el incumplimiento de ese deber jurídico que recae en cabeza del deudor. Eh, Hay diferencias con las multas civil, ¿sí? Las van a encontrar, las pueden ver, las pueden buscar. Eh, la diferencia básicamente está dada con que la multa civil eh, tiene una función sancionatoria, ¿sí? Eh, Tiene un carácter represivo, ¿sí? Como el daño punitivo en el derecho del consumidor. Bueno, es una multa civil, ¿sí? Lo que busca es sancionar. En este caso, las astraintes lo que buscan es vencer una resistencia, tienen un carácter combinatorio, previo al incumplimiento. Es decir, frente al incumplimiento, aplicaré sanciones combinatorias, ¿sí? Eh, y si después se incumple, bueno, se transformarán esas sanciones combinatorias en una indemnización que fijará el juez, ¿sí? Las notas distintivas es que, como dice el 804, eh, son provisionales, ¿sí? Es decir, que el juez puede dejarlas sin efecto en cualquier momento. Son combinatorias porque buscan vencer la resistencia del deudor a una resolución o a un deber que le es impuesto en una resolución judicial. Son discrecionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el juez es el que va a fijar discrecionalmente eh, la procedencia y su monto. Son pecuniarias porque se traducen en una suma de dinero. Son ejecutables. Esto quiere decir que el beneficiario las va a poder ejecutar y obtener el monto que resulte de ellas. Si, si se establece unas 30 de 1.000 pesos por día frente al incumplimiento, bueno, pasaron 10 días y sigue sin cumplir, bueno, podré practicar una liquidación y cobrar 10.000 pesos, y las abstenentes se siguen generando, ¿sí? Podré pedir que se amplíen porque la realidad es que esos 1.000 pesos no logran vencer la resistencia del deudor. Bueno, el juez, en todo caso, lo que va a decir es, Bueno, bueno, yo me voy en 10 minutos. aumento, eh, aumento el monto de las astraintes, ¿sí? En 5.000 pesos. Y bueno, quizás de esa manera vence la Bueno, resistencia del deudor. Eh, Son a pedido de parte, son subsidiarias. Quiere decir que además de dale, las Tuki, atraintes, ya pasó una hora. yo puedo seguir. A ver, Nelson, ¿te podés bloquear el audio? Porque ahí está. Les decía que son subsidiarias porque van a subsistir con cualquier otra ejecución o acción tendiente a obtener el cumplimiento de la prestación debida. Bien, hasta acá vamos a llegar con la clase de hoy. Dudas, consultas. Vieron que ya empieza a complejizarse la cosa, ¿sí? Hay que empezar a leer y a estudiar porque si no, o sea,
Sí, profe, yo sé que lo dio presencial el tema de reconocimiento. Voy a tratar de pedírselo a algún compañero que haya ido Sí. presencial o compañera. Pero, ¿nos puede decir algunos artículos del Código Civil o está desparramado también en todo el código y es medio complicado? No, 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 no. Ahí lo que va a pasar con el reconocimiento es un acto jurídico voluntario por parte del deudor, ¿sí? Voy a dejar de grabar, ¿sí? Espera.